Hola, bienvenidos al canal. Os quiero informar de los nuevos auriculares inalámbricos de Sony, los WF-C700N, que combinan comodidad, una cancelación activa de ruido muy buena y una calidad de sonido sensacional. Comentar que estos auriculares siguen la evolución del afamado modelo C500, que es más barato y que ya estuvimos analizando en el canal. Es importante decir esto porque prácticamente en cuanto a la estética no vamos a notar diferencia alguna, pero en cuanto a características sí que han subido el nivel incorporando, por ejemplo, la cancelación activa de ruido, entre otras cosas que ahora comentaremos. Aquí podéis apreciar los dos modelos que en cuanto a calidad son muy buenos, pero que cada uno está en una franja de precio bien distinto. Vamos a ver la comparativa entre los dos modelos, dejando claro que cualquiera de ellos es una excelente opción y la elección final estará muy ligada al dinero que os queráis gastar. La comparativa entre los dos modelos. Podemos empezar diciendo que el Bluetooth del nuevo modelo es el 5.2, mientras que el C500 es el 5.0. El controlador interno, el nuevo, es de 5 milímetros, es decir, es un poco más pequeño que el modelo anterior. En cuanto a la cancelación activa de ruido, aquí viene la novedad, la incorporación de esta tecnología en estos nuevos auriculares. El peso, pues hay que decir que esta es una de las características principales que tienen estos C700 y es que pesa muy poco, estamos hablando de 4,6 gramos frente a 5,4. En cuanto a la batería, pues ahí es la única pega que le podemos sacar, que tiene 15 horas frente a los 20 que tenían los C500. Pero también hay que comentar que esta variación puede ser que sea por la cancelación activa de ruido, que gasta mucha más batería, con lo cual pues ahí está esa posible diferencia que puede haber. En cuanto a los códecs, pues los mismos, el SBC y el AAC. Y después, por último, comentar la tecnología DSEE, que esta tecnología, la teoría dice que sirve para restaurar los archivos como son los MP3 o demás, pero que bueno, los dos lo tienen. Yo sinceramente no noto la diferencia entre activarla y desactivarla, pero bueno, es muy bueno que lo tengan puesto. Pues nada, ahora vamos a ver más detalladamente las características. La gran novedad de estos auriculares es la incorporación de la cancelación activa de ruido, y viniendo de Sony, que son los mejores en esta tecnología, la calidad está garantizada. En el modo transparente, estos auriculares captan mejor el sonido ambiente gracias a la calidad de los micrófonos incorporados. En este modo conseguirás disfrutar de una nueva experiencia de escucha natural mientras sigues conectado a tu entorno. Y por último, comentar que los C700 lleva el control de sonido adaptativo, que se ajusta automáticamente a su entorno, y si habilitas las funciones de ubicación, estos auriculares aprenderán qué modos usar en ubicaciones específicas, como por ejemplo en una biblioteca o en una parada de autobús. Sin duda, el nivel de calidad de la ANC de los C700 es realmente muy buena. Si hablamos de la calidad de sonido de los C700, comentar que llevan una unidad de diafragma de 5 milímetros con mucha calidad, que darán como resultado unos graves potentes con medios y agudos nítidos. Pero si eres muy exigente con el audio, Sony te da la posibilidad de ecualizar el audio a tu gusto gracias a que en su aplicación dispone de un fantástico ecualizador que después os enseñaré para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando. También dispone de la tecnología DSEE, que restaura los archivos comprimidos para reproducir un sonido de alta calidad como la grabación original. Y por último, estos C700 están certificados para el sonido 360 de Sony. Como podéis ver, los Sony C700 son muy completos en todos los aspectos y la verdad que no les falta de nada. Quiero enseñar la aplicación de Sony para que veáis lo que os vais a encontrar cuando os compréis unos auriculares de dicha marca. Y dependiendo del modelo de Sony, en pantalla os aparecerán las diferentes opciones disponibles, pero más o menos esto es lo que os vais a encontrar. En primer lugar, aquí tenemos el ecualizador disponible, que la verdad es que está muy bien.
Y después tenemos la configuración del audio envolvente 360 grados y por último la tecnología DSEE, que normalmente hay que ponerlo de manera automática, que esto lo que se supone que hace es que restaura los archivos comprimidos a una calidad mucho mejor. Esto ya dependerá de cada uno notarlo o no. Aquí lo interesante es ecualizador. Pues aquí, por ejemplo, tenemos diferentes ecualizaciones por defecto que a mí personalmente no me convencen para nada porque distorsionan mucho las frecuencias, ¿no? Entonces hay que tener claro que en todos estos ecualizadores las cosas tienen que ser sutiles porque si no la frecuencia se distorsiona, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en los agudos yo normalmente pues pongo un 2 o un 3. Esto ya os digo que depende de cada uno. Y en las voces, pues, por ejemplo, un 1 como máximo, aquí también, y este lo dejaría así. Y lo que a mí me ha encantado es el Clear Bass, que lo que os hace es que os potencia el bajo, pero limpio. O sea, la verdad es que es una pasada porque vais a notar unas frecuencias bajas más potentes, pero limpias, nada de distorsión, o sea, todo muy claro y limpio. La verdad es que está súper bien. Y más o menos, pues así es como yo lo tengo y el sonido que saca, la verdad es que me gusta mucho. Pues nada, chicos, esto es lo que os quería enseñar. Si os ha gustado, suscribiros y nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta luego!